Está conmigo esta noche el doctor Francisco Delgado de la Flor, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Qué tal? Bueno, y hay declaraciones suyas al Diario de la República que han generado, por cierto, preocupación en las universidades del país. Ha dicho usted que efectivamente se tiene información por parte del Ministerio del Interior que hay varias universidades que podrían tener estudiantes infiltrados de Sendero Luminoso. Digo podrían porque está todavía en condicional. ¿Cuál es la información exacta que tiene usted? Bueno, la información que yo tengo es lo dicho por el ministro del Interior y por el general Mora, que aparecieron avisos la vez pasada en los periódicos indicando esta infiltración. Y hoy día mismo el ministro lo ha confirmado, de que hay infiltraciones y él se ha referido a Lima, ¿no? Claro, pero ha señalado usted también las universidades, de acuerdo a esta información periodística, de Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Juliaca y Cerro de Pasco. Dice acá, se ha observado cierta actividad de terroristas infiltrados, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Claro, como bien lo dice la información periodística, es cierta actividad y esto se relaciona con los sucesos en estas universidades. En la universidad particular de Néstor Cáceres Velázquez, por ejemplo, los alumnos han tomado el local, han golpeado al rector, sí, lo han mandado al hospital, al vicerrector también. Él nos indica que han amenazado a su familia y al final él ha preferido renunciar, ¿no? Entonces, eso es algo que nos llama la atención, y más cuando está concatenado con que lo mismo pasa en Cerro de Pasco, lo mismo pasa en Huánuco. Que eso va más allá, de acuerdo a sus evaluaciones, de una protesta estudiantil por más rentas para la universidad o por corrupción en la universidad. Claro, porque en el caso de Juliaca es una universidad particular. Entonces no se trata de más rentas. Así es, ¿no? Pero de a veces se denuncian, los estudiantes se ponen muy molestos o utilizan la bandera de la lucha contra la corrupción para este tipo de protestas. Claro, lo que pasa es que los estudiantes muchas veces ni se dan cuenta, ¿no? Porque es una infiltración que lógicamente no la notan, ¿no? Así es. Pero el hecho de que estas tres universidades al mismo tiempo tengan problemas, el hecho de que el año pasado, en noviembre, tres universidades otra vez en problemas y que ocurra al mismo tiempo. Así es. ¿No? Entonces, la Universidad de Ucayali, entiendo además que tiene una situación muy complicada. Es una situación complicadísima. La universidad está prácticamente cerrada. No. En este momento ya han hecho su examen de admisión y el 17 de julio comienzan las clases. O sea que, pero ha estado prácticamente cerrada. ¿No? Sin embargo, es en la Universidad de Huánuco donde observo, de acuerdo a varias declaraciones, la mayor indignación por lo que usted ha señalado. Ha dicho que esto es una falta de respeto no solo a la universidad, sino al pueblo huanuqueño, que de dónde sacan desde Lima que hay infiltrados. Bueno, esa es una información que proviene del Ministerio del Interior, ¿no? Y es una información que imagino que el Ministerio del Interior la tiene que haber sopesado para tener cierta certeza, ¿no? Y más ahora el ministro del Interior ha anunciado que hay infiltraciones terroristas en universidades en Lima. Así es. Ahora, han dicho ustedes también que en la Universidad de San Marcos hay infiltración terrorista. Así es. Pero aparentemente la infiltración, el accionar de los terroristas no es fuerte en San Marcos. Sirve para exportar a otras universidades. Ahora, ¿no? ¿Qué es exactamente la infiltración? Porque si esta no lleva a ninguna acción de adoctrinamiento, siquiera no le digo a una acción de violencia, pero de adoctrinamiento, que es lo que normalmente se hacía en las universidades, pues estos pueden ser unos elementos dormidos, unos elementos que están simplemente en la clandestinidad y a la espera de algunas órdenes, o si hay trabajo de adoctrinamiento. No, yo creo que esto comienza por una actividad de grupos que no tiene nada que ver con la universidad. O sea, ¿como tipo? Asociaciones de tricicleros, asociaciones de integrantes del mercado mayorista o algo por el estilo, que de repente comienzan a aparecer en la universidad sin tener razón de ser, ¿no? Y ellos son los que ayudan a tomar el local. Ahora, la otra cosa que se ve claramente es que estamos en periodo eleccionario en las universidades y hay una elección de alumnos. Y generalmente lo que está ocurriendo es que las izquierdas pierden la elección. ¿Cómo reacciona la izquierda al perder la elección? Toma la universidad. Entonces los grupos legalmente elegidos son grupos que apoyan a su institución, pero los grupos que toman la universidad son estos grupos de izquierda que perdieron. Por cierto, pero ser de izquierda no necesariamente convierte a un elemento... De acuerdo. En un elemento subversivo, ¿no? De acuerdo. Y a veces se han cometido injusticias en el pasado por ese problema, justamente. Pero ahí intervienen los grupos de afuera, ¿no? Entonces, quizás sin darse cuenta la gente de izquierda que tomó la universidad
aparece complicada con estos grupos que los van llevando. Indudablemente, después de tantos años que las universidades han estado sin ninguna actividad, estos grupos pueden ser grupos que no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Ha dicho el ministro también que ya están identificados los elementos. Eso sí, yo no lo sé, ¿no? Para las universidades es difícil entrar a un proceso de identificación y de investigación de este tipo de cosas, porque las autoridades no conocen de esto, ¿no? Pero si el ministro lo está diciendo, yo creo que él tendrá fuentes confiables, ¿no? Volvamos por un instante a la Universidad Nacional Hermilo Valdizán, donde más críticas ha tenido usted. El rector Rivera, ha pedido que se señalen nombres de los profesores o estudiantes que están involucrados, pero ha dicho una cosa más curiosa, ha dicho que de lo que se trata acá es de una campaña de desprestigio contra las universidades nacionales impulsada por gente ligada al fujimorismo que se niega a entender que ya perdieron los privilegios a los que accedieron en la época de la dictadura. ¿Por qué esta reacción tan visceral? No sé, lo que sí quiero recordar es que en este proceso de problemas de la Universidad Hermilo Valdizán, ellos estuvieron tomados con el gobierno con una comisión reorganizadora durante varios años, ¿no? Se produce la elección del rector y después de 7 meses se reúne la asamblea universitaria de esta universidad y acuerda defenestrar al rector. Entonces, lógicamente el rector es una autoridad legítimamente elegida y entra en un proceso de convencer a su asamblea de que no lo vote, ¿no? Es este mismo rector, el doctor Arturo Rivera y Caldas. Así es, ¿no? Entonces, en ese proceso pueden ocurrir muchas cosas. Entonces es una situación complicada. Así es. ¿Qué hacer frente a esto? Porque la universidad, ha dicho el ministro claramente que aquí no va a haber intervención, no va a haber una intervención militar, no va a haber una intervención legislativa con comisiones como hubo antes, pero la universidad tiene derecho a defenderse y defender a sus alumnos. De acuerdo. ¿Cuáles son las soluciones planteadas? Hay varias soluciones que nosotros hemos estado conversando con los rectores. En primer lugar, recurrir a un diálogo, a mucho diálogo, mucha conversación para que cada uno vea qué cosas está pisando, ¿no? La segunda cosa es que, de acuerdo a la ley universitaria, cuando se toma un bien del Estado o un bien particular, el rector es el único indicado a pedirle a la policía que intervenga. Claro, el auxilio de la fuerza pública lo puede pedir el rector, ¿no? Entonces, en este caso es pedirle a la autoridad policial que intervenga. Con firmeza y que desaloje los locales. Así es. Y hemos tenido el caso de la Universidad de Tarapoto, que ha estado tomada 120 días y la policía nunca intervino, ¿no? Porque el rector nunca lo solicitó. El rector lo solicitó repetidas veces y le dijeron que para intervenir necesitaría que un juez se lo diga. Entonces han recurrido al fiscal, han recurrido al juez, el juez se demoró 30 días, 40, 50 días y al final nunca intervinieron. Lo que sucede es que, claro, cuando la situación se va demorando y demorando en el tiempo, pues se complica muchísimo más. Y según la ley universitaria, la autoridad policial debería intervenir al momento. Así es, porque tiene que ser una cosa inmediata. Esa es una de las recomendaciones que le vamos a pedir al ministro y que estamos exigiéndole al gobierno que intervenga. O sea, la toma de locales está fuera de toda discusión, no se va a admitir ni permitir. Así es, porque una toma de locales significa que no interesa el diálogo. Y la universidad es fundamentalmente diálogo. Ahora, los estudiantes normalmente saben qué está pasando. De repente, por cierto, muchos grupos no interesados en la participación universitaria pueden no saberlo. Pero hay un grupo de estudiantes que saben lo que está pasando. Y a veces los profesores están muy alejados de sus estudiantes. De acuerdo. Están cercanos a ellos en el aula, pero fuera del aula no tienen la menor idea de lo que está pasando en la universidad. ¿Y por qué ocurre eso, no? Porque la situación de la universidad ahora es bien complicada. La universidad año tras año está recibiendo una reducción de su presupuesto. Por cierto. La universidad recibe 700 millones del Estado y está viviendo gracias a lo que ella produce, que son 400 millones de una autoproducción. Son 1.100 millones de soles lo que cuesta la universidad pública. Lo que cuesta la universidad pública. La pregunta que yo le planteo en este instante, doctor, es ¿por qué tantas universidades públicas si con 1.100 millones bien manejados en un sistema universitario nacional, no digo que no tengan sedes en todas las provincias del país, sino que, por ejemplo, San Marcos, la Universidad Agraria, la UNI, las universidades líderes del país, tengan un sistema de acreditación universitaria y que manejen esos 1.100 millones de soles? Claro, lo que pasa es que tenemos que recordar que de las 30 universidades estatales que hay, todas ellas se han creado por ley. No, por cierto. ¿No? Sí, entonces es una aspiración de, digamos, de justamente las poblaciones que los piden a su congresista. Claro, y en muchos casos se crean universidades por ley sin tener razón de ser en un lugar. Y más, cuando se crea, por ejemplo, la Universidad de Huancavelica se crea por ley y se dice, tendrá 4 sucursales.
Claro. Entonces, de entrada están desmembrándola, ¿no? La Asamblea de Rectores se ha opuesto a eso. Y la idea es tener pocas universidades, pero con calidad. Y si hay una universidad que tiene que crearse en un rincón alejado del país, hay otra que puede servir de tutora, que o puede tener una filial. Que sea parte de un sistema universitario. Y frente a eso, porque no es el problema solamente de las estatales, frente a eso hay ahora 50 universidades privadas, y muchas de ellas responden a negocio, a través del decreto legislativo 882. Que no tiene nada de malo si quedan los estándares de calidad. Que no tiene nada de malo, pero todas ellas comienzan con carreras de tiza y pizarra, que no cuestan, ¿no? Y son carreras que hay en exceso en el Perú. Sí, tenemos exceso de abogados, exceso de contadores. Hablaba con la decana del Colegio de Obstetricias y me decía el 60% de las obstetricias no tienen trabajo. Ahora, es también, y para terminar, no tiene ya nada que ver con la infiltración de Sendero Luminoso, obligación de la Asamblea Nacional de Rectores tal vez señalar cuáles son las carreras más solicitadas y cuáles son las menos solicitadas, y eso es información que debería estar en internet para cualquier alumno. Sí. Si yo sé que voy a estudiar, no sé, pues 4 o 5 años de obstetricia y no voy a conseguir trabajo, probablemente cambie de carrera en algún momento. Nosotros repetidas veces hemos informado eso, pero una de las cosas que se nota es que el estudiante, la familia del estudiante lo incita a carreras que no va a tener de repente trabajo, pero va a tener a su hijo mayor tiempo mirándolo. ¿Cómo así mirándolo? O sea, lo va a tener en su casa, Hay un problema en su ciudad. Sociológico, entonces. Sociológico, ¿no? Muy bien. Y fíjese que le cuento un caso muy especial. Los pobladores de Yauyos, Matucana, todo esto, le pidieron a la Universidad de La Cantuta que creara las facultades de Derecho, de Medicina, de Agronomía. ¿Por qué? Porque no querían que sus hijos vengan a Lima. Claro. Eso es también cierto, para que no se alejen mucho de Así es, entonces hay un trasfondo ahí que el papá dice quiero tenerlo acá y que esa carrera sea acá. E indudablemente Derecho, Contabilidad son carreras donde hay un exceso de oferta, ciertamente. Muy bien, doctor Eduardo Flores, esperamos que esta infiltración pueda ser detectada rápidamente, conjurada, y que los responsables también sean identificados, por cierto. Claro. El viernes se reúne con el ministro. Sí, el viernes a las 4 de la tarde tengo una reunión con el ministro. Muy bien, muchísimas gracias, por habernos dado esta información. Sí. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Nos reencontramos mañana a las 9 en Tribuna Libre.